El día de hoy trataremos el tema del género del terror en el cine, junto a mis compañeras Valentina, Daniela, Carolina y quien les habla, Yeleina. Empezaremos porque el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente se desarrollan entre la intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Allí es donde se produce una sensación de miedo o temor sobre las distintas causas que genera un determinado personaje o actor. Los elementos generales incluyen monstruos, eventos apocalípticos y creencias religiosas o populares. Se ha demostrado que las técnicas cinematográficas utilizadas en las películas de terror provocan reacciones psicológicas en la audiencia. Muchos subgéneros surgieron en las décadas posteriores, incluidos el horror corporal, la comedia de terror, las películas slasher, el terror sobrenatural y el terror psicológico. Este género se ha producido en todo el mundo, variando en contenido y estilo entre regiones. Y dentro de estas categorías de terror se tienen algunas que también son muy importantes y ligadas a este género, como lo es películas de monstruos, cine de terror británico, cine de vampiros y hombres lobos, cine catastrófico, ciencia ficción y extraterrestres. También tenemos el cine de terror paranormal, el cine de terror Hispanoamérica, el cine de terror en España, el ecoterror, cine de psicópatas, cine de zombies, cine gore, cine de terror en Francia, cine de terror asiático también. De las tradiciones mitológicas como la griega, la Odisea, la Ilíada o la mismísima Biblia. Los relatos de fantasmas, demonios, monstruos o aparecidos son casi tan antiguos como el hombre y a menudo encarnan los miedos y las angustias propias de su cultura y su civilización. Es posible rastrearlos en las épocas antiguas durante el Medioevo y en el Renacimiento, pero este tipo de relatos tuvo su auge durante el siglo XVIII, en especial en la tradición literaria anglosajona, mucha de la cual sería heredada por escritores del gótico como William Polidori y Mary Shelley en el siglo XIX. Otros nombres importantes de la época serían Edgar Allan Poe y Washington Irving, quien cultivaron el género ampliamente, sobre todo Poe, considerado maestro del género, imprimiendo su sello personal y haciendo escuela. Cultores posteriores fueron Bram Stoker con su Drácula y H.P. Lovecraft, autor de una serie de espeluznantes relatos sobre terrores antiguos y ocultos en el fondo de la tierra. El mal es solo un punto de vista. Dios mata indiscriminadamente. También deberíamos hacerlo nosotros. Las raíces del cuento de terror se encuentran en el relato tradicional, así como en el imaginario de las tradiciones mitológicas como la griega, la Odisea, la Ilíada o la mismísima Biblia. Los relatos de fantasmas, demonios, monstruos o aparecidos son casi tan antiguos como el hombre y a menudo encarnan los miedos y las angustias propias de su cultura y su civilización. Es posible rastrearlos en las épocas antiguas durante el Medioevo y en el Renacimiento, pero este tipo de relatos tuvo su auge durante el siglo XVIII, en especial en la tradición literaria anglosajona, mucha de la cual sería heredada por escritores del gótico como William Polidori y Mary Shelley en el siglo XIX. Otros nombres importantes de la época serían Edgar Allan Poe y Washington Irving, quien cultivaron el género ampliamente, sobre todo Poe, considerado maestro del género, imprimiendo su sello personal y haciendo escuela. Y hablando de cuentos de terror, aquí van dos ejemplos. El primero es Slenderman. Slenderman fue la primera leyenda de terror surgida de internet que pasó a formar parte del folclore popular, volviéndose uno de los personajes más terroríficos del extenso repertorio de las historias de miedo. Es un ser antropomórfico que mide casi 4 metros de altura y destaca por su alargada y delgada silueta, con larguísimas extremidades y una máscara pálida por rostro. Se mueve entre las sombras, acechando a niños y adolescentes con su presencia.
Su figura se hizo especialmente famosa después de que dos adolescentes de 12 años asesinasen en 2014 a otra amiga, supuestamente por satisfacer a Slenderman. Las menores mataron a la joven con 19 puñaladas para impresionar al personaje de terror tras dar con él en una página web. Y por último está Pennywise, también conocido como It o Eso. La historia de este diabólico payaso sigue poniendo la piel de gallina décadas después de contarla en la miniserie de 1990, creado por Stephen King. Este personaje no tiene forma concreta, pero suele presentarse como esta figura de pelo rojo y rostro pálido, con afilados colmillos que muestran para atemorizar a sus víctimas, con un grotesco sentido del humor y una risa casi tan diabólica como él. Se dice que este personaje existió de verdad y sirvió de inspiración a King, John Wayne Gacy, apodado como el Bufón o un poco. Violó y asesinó a 33 niños, aunque él reconoció que la cifra ascendía a 45 víctimas. Hagas lo que hagas, no te quedes dormido. Esperamos que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad.